En este video vamos a hablar sobre inducción matemática y vamos a ver cómo hacer pruebas por inducción. Si has visto inducción matemática antes, probablemente la has visto de una forma un poco distinta a la que voy a mostrar aquí, pero para el final del video vas a ver que en realidad son equivalentes. Bueno, entonces, ¿qué es la inducción matemática? La inducción matemática es una herramienta que nos permite demostrar que cierta propiedad se cumple para todos los números naturales. Entonces, para entender la intuición detrás de las pruebas por inducción, vamos a ver los axiomas que describen la estructura de los números naturales. Y nada más como una nota, en este video vamos a tomar al 0 como el primer número natural. Hay todo un debate sobre si se empiezan en 0 o en 1. Si tú los quieres empezar en 1 no hay problema, en los axiomas cambia 0 por 1 y ya está. Entonces los siguientes axiomas, que son los axiomas de Peano, nos definen a los números naturales. En esencia, lo que estos axiomas nos dicen es que existe el 0 y que existe la función sucesor, que en este caso escribí como n más 1, aunque suele denotarse como s de n, y a partir de esto podemos definir a los números naturales y construir sus operaciones básicas, como la suma y la multiplicación. No nos vamos a detener a analizar cada uno de estos axiomas porque ahorita el que nos interesa es el quinto axioma, conocido como axioma o principio de inducción. Vamos a leerlo con cuidado. Nos dice lo siguiente. Si tomamos un subconjunto A de los números naturales y A cumple con dos condiciones que son las siguientes. Primero, que el 0 es elemento de A y segundo, que esta afirmación es verdadera. Es decir, que dado un número natural cualquiera n, si se cumple que n pertenece a A, entonces su sucesor, n más 1, también pertenece a A. Esa es la segunda condición. Es decir, si n es elemento de A, entonces también es cierto que n más 1 es elemento de A. Si el conjunto A cumple con estas dos condiciones, entonces el conjunto de números naturales está contenido en A. Eso es lo que dice este axioma, que un conjunto A que cumple con estas dos condiciones contiene al conjunto de números naturales. No te preocupes si ahorita este axioma te suena muy raro o no entiendes muy bien qué quiere decir. Ahorita lo vamos a analizar un poco más y vamos a hacer unos ejemplos para que quede más claro. Pero antes de eso, notemos que si partimos de que A es un subconjunto de n y bajo estas dos condiciones podemos concluir que n es subconjunto de A, pues entonces se da la doble contención y ambos conjuntos son iguales. Entonces ahora sí, ¿qué quiere decir que un conjunto A cumpla con estas dos condiciones? La primera condición nos dice que el 0 pertenece a A. Es decir, si tomamos el conjunto cuyo único elemento es el 0, pues ese conjunto está contenido en A. Pero el segundo punto nos dice, si un número n es elemento de A, entonces su sucesor también es elemento de A. Bueno, pues en particular, por la condición 1, el 0 es elemento de A. Entonces su sucesor también tiene que ser elemento de A. Por lo tanto, el 1 pertenece a A. Ok, pues lo agregamos. Pero ahora, el 1 pertenece a A. Pues otra vez por la condición 2, su sucesor también debe ser elemento de A. Entonces el 2 pertenece a A. Y así seguimos. Ahora, como el 2 pertenece a A, su sucesor, que es el 3, también es elemento de A. Así nos seguimos, entonces el 4, el 5, el 6, etc. son también elementos de A. Y en general, si un número n pertenece a A, pues su sucesor también. Y si repetimos esto infinitamente, pues concluimos que el conjunto de números naturales está contenido en A. Y como A a su vez estaba contenido en n, entonces A es igual a todo el conjunto de números naturales. Bueno, ¿y esto de qué nos sirve? ¿Cómo hacemos pruebas por inducción conociendo este axioma? A ver, consideremos el siguiente ejemplo. Y supongamos que queremos probar que la siguiente propiedad es verdadera para todos los números naturales. Entonces queremos demostrar que la suma de los primeros n números naturales es igual a n por n más 1 entre 2. Podemos entonces considerar al conjunto de números naturales que cumplen esta propiedad. Entonces definimos a nuestro conjunto A como los números naturales n que cumplen que la suma desde 0 hasta n es igual a n por n más 1 entre 2. Bueno, ¿qué números pertenecen a A? Entonces nos tenemos que preguntar qué números cumplen que la suma de 0 a n es igual a n por n más 1 entre 2. Entonces, por ejemplo, podemos preguntarnos si el 2 es elemento de A. Para eso hay que ver si n igual a 2 cumple con la propiedad que define al conjunto A. Entonces calculamos la suma desde 0 hasta 2. Pues eso es igual a 3.
Y por otro lado, calculamos n por n más 1 entre 2, tomando n igual a 2. Pues esto es 2 por 2 más 1 entre 2, que también es igual a 3. Por lo tanto, la suma de 0 hasta 2 es igual a 2 por 2 más 1 entre 2. Y entonces 2 es elemento de A. Hagamos un ejemplo más. El 3 pertenece a A, pues nuevamente hay que ver si el 3 cumple esta propiedad. Entonces, por un lado, calculamos la suma de 0 a 3, que nos da 6, y por otro lado, 3 por 3 más 1 entre 2 también es igual a 6. Por lo tanto, ambas partes son iguales, y n igual a 3 cumple con la propiedad que define al conjunto A, y por lo tanto 3 pertenece a A. Entonces, si queremos probar que la suma de 0 a n es igual a n por n más 1 entre 2 para cualquier número natural n, pues hay que demostrar que A es igual a todo el conjunto de números naturales. Por el axioma de inducción, si demostramos que A cumple 1. Que el 0 está en A, y 2. Que para cualquier natural n, si n pertenece a A, entonces su sucesor también, entonces podremos concluir que A es igual a n, y por lo tanto todos los números naturales cumplirán con la propiedad que queremos. A la primera condición se le conoce como base de la inducción o paso base, y a la segunda como paso inductivo. Notemos que en el paso inductivo hay que suponer que n pertenece a A y bajo esa suposición demostrar que n más 1 también pertenece a A. A la suposición de que n pertenece a A se le conoce como hipótesis de inducción. Bueno, entonces ahora sí, comencemos con nuestra demostración. Primero vamos a demostrar que el 0 pertenece a A, es decir, vamos a probar el paso base. Entonces hay que ver que para n igual a 0, esto es cierto. Entonces, por un lado, sumamos desde 0 hasta 0, que pues solo es 0. Y vemos que eso es igual a 0 por 0 más 1 entre 2. Por lo tanto, el 0 está en A. Y con eso probamos la primera condición. Y ahora hay que demostrar que esto de aquí es cierto, que para cualquier natural n, si n está en A, entonces n más 1 también está en A. Este es el paso inductivo. Entonces tomemos un número natural n arbitrario y supongamos que n pertenece a A. Esta es nuestra hipótesis de inducción. Y bajo este supuesto, queremos demostrar que n más 1 también pertenece a A. Entonces, para eso hay que probar que esta propiedad de aquí se cumple para n más 1. Si evaluamos esto en n más 1, nos queda que la suma desde 0 hasta n más 1 debe ser igual a, y aquí del lado derecho ponemos n más 1 donde dice n, y nos queda n más 1 por n más 1 más 1 entre 2. Entonces vamos a desarrollar la suma desde 0 hasta n más 1. Pero notemos que eso es igual a la suma desde 0 hasta n, y luego eso más n más 1. Pero entonces aquí tenemos la suma desde 0 hasta n, y nuestra hipótesis de inducción nos dice que n pertenece a A. Entonces esta suma es igual a n por n más 1 entre 2. Y entonces podemos reescribir este término y cambiarlo por n más 1 entre 2. Y entonces ya solo hay que hacer estas cuentas. Si desarrollamos la fracción, nos queda que esto es igual a n por n más 1 más 2 veces n más 1. Y todo eso entre 2. Ahora notemos que tenemos n más 1 como factor común y multiplica a n y a 2. Entonces lo podemos factorizar y escribir como n más 1 por n más 2 entre 2. Pero n más 2, si lo reescribimos de forma conveniente, pues es lo mismo que n más 1 más 1. Y entonces todo esto es igual a n más 1 por n más 1 más 1 entre 2. Entonces, ¿a qué llegamos? A que la suma desde 0 hasta n más 1 es igual a n más 1 por n más 1 más 1 entre 2. Y eso era lo que queríamos demostrar. Miren, aquí lo tenemos. Por lo tanto, concluimos que n más 1 pertenece a A. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Supusimos que n pertenecía a A y bajo ese supuesto demostramos que n más 1 también pertenece a A. Por lo tanto, lo que hicimos fue probar la condición 2. Entonces, nuestro conjunto A cumple con la condición 1 y con la condición 2. Por el axioma de inducción, concluimos que A es igual al conjunto de todos los números naturales. Es decir, todos los números naturales cumplen la propiedad que define al conjunto A, que es esta que está aquí. O sea que la suma desde 0 hasta n es igual a n por n más 1 entre 2 para todo número natural n. Veamos otro ejemplo. Ahora queremos demostrar que 1 más a al cuadrado y así hasta a a la n es igual a la n más 1 menos 1 y todo eso entre a menos 1 para todo número natural n. Entonces, antes de definir nuestro conjunto A,
Vamos a reescribir esto un poquito. Entonces notemos que 1 es igual a la 0 y a es igual a la 1. Entonces esto lo podemos reescribir como a la 0 más a la 1 y así hasta a la n. Ahora sí definamos a nuestro conjunto A como todos los números naturales que cumplen esta propiedad. Y nuevamente lo que queremos probar es que A es igual al conjunto de todos los números naturales y de esta manera tendríamos que todos los números naturales cumplen con la propiedad deseada. Según nuestro axioma de inducción, pues hay que empezar probando que el 0 pertenece a A, ¿no? Nuestra base de la inducción. Entonces hay que probar que el 0 satisface esta igualdad. Comenzamos evaluando el lado izquierdo en n igual a 0. Solo nos queda a la 0. Y queremos que eso sea igual a esto evaluado en n igual a 0, que es a la 0 más 1 menos 1 entre a menos 1. Bueno, pues por un lado, a la 0 es igual a 1. Y por otro lado, a la 0 más 1 menos 1 entre a menos 1, pues es a la 1 menos 1 entre a menos 1. Como a la 1 es a, pues esto es a menos 1 entre a menos 1, que también es 1. Como ambas partes son iguales, entonces, pues a la 0 es igual a la 0 más 1 menos 1 entre a menos 1. Y eso era lo que queríamos probar, y por lo tanto el 0 pertenece a A. Ahora vamos a probar el paso inductivo. Tomamos un número natural n y suponemos que n pertenece a A, y bajo este supuesto, que es nuestra hipótesis de inducción, vamos a probar que n más 1 también pertenece a A. Entonces hay que demostrar que esta propiedad de aquí es cierta para n más 1. Entonces comenzamos con el lado izquierdo de la igualdad y le evaluamos en n más 1. Entonces nos queda a la 0 más a la 1 más a al cuadrado y así hasta a la n más 1. Y eso tiene que ser igual a esto de acá evaluado en n más 1. Pues nos queda a la n más 1 más 1 menos 1 y todo eso entre a menos 1. Entonces esto es lo que queremos probar. Comenzamos calculando la suma de a la 0 hasta a la n más 1. Pues esto es igual a la suma de a la 0 hasta a la n y luego eso más a la n más 1. Pero nuestra hipótesis de inducción nos dice que n pertenece a A. Entonces esta primera parte de la suma es igual a la n más 1 menos 1 entre a menos 1. Entonces podemos reescribir esto y ahora hay que desarrollar la fracción. Entonces nos queda que esto es igual a la n más 1 menos 1 más a la n más 1 multiplicado por a menos 1, todo entre a menos 1. Si desarrollamos este producto, pues nos va a quedar que esto es igual a la n más 1 menos 1 más a la n más 1 más 1 y luego menos a la n más 1. Todo eso entre a menos 1. ¿Sí? Lo único que hicimos fue multiplicar a la n más 1 por el factor a menos 1. Pero notemos que tenemos aquí un a la n más 1 positivo y luego un a la n más 1 negativo. Entonces se cancelan. Y si reacomodamos los términos para que se vea más bonito, pues esto nos queda que es igual a la n más 1 más 1 menos 1 entre a menos 1. ¿A qué llegamos? A que esta suma es igual a esto de acá, que es justo lo que queríamos demostrar. Y por lo tanto podemos concluir que n más 1 pertenece a A. ¿Qué probamos? Que el 0 pertenece a A y que para cualquier número natural n, si n pertenece a A, entonces n más 1 también. Por el axioma de inducción, podemos concluir que A es igual a n. Y entonces esta propiedad que define al conjunto A se cumple para todos los números naturales, como queríamos demostrar. Entonces, si te fijas, lo que hicimos en ambos ejemplos fue tomar una propiedad phi de n y probar que el 0 cumplía con la propiedad phi y aparte probar que si n cumple phi, entonces n más 1 también. Entonces, para el primer ejemplo, tomamos la propiedad phi1 de n, que es esta que estoy poniendo aquí, que en realidad era la propiedad que definía el conjunto A. Y entonces probamos que el 0 cumplía esta propiedad y bajo el supuesto de que n la cumplía, probamos que n más 1 también. Y con esto concluimos que entonces todos los números naturales cumplían esta propiedad. Entonces así es como suele usarse la inducción. Tomas una propiedad phi que quieres ver que se cumple para todos los números naturales y entonces demuestras que el 0 cumple esa propiedad y que si n la cumple, entonces n más 1 también. Y entonces así te puedes saltar el paso de definir el conjunto A y probar que A es igual a n, que fue lo que hicimos aquí,
y nada más probar directamente que la propiedad phi es verdadera para todos los números naturales. Entonces, para el ejemplo 2, definimos esta propiedad phi2 de n, ¿no? Que era que a a la 0 más a la 1 y así hasta a la n fuera igual a la n más 1 menos 1 entre a menos 1. Y probamos que phi2 de 0 era cierta y que si phi2 de n era verdadera, entonces phi2 de n más 1 también. Y así concluimos que la propiedad phi2 era verdadera para todos los números naturales. Entonces, tal vez así es como has visto la inducción matemática antes, que si tienes una propiedad phi de los números naturales y se cumple phi de 0 y que phi de n implica phi de n más 1, entonces concluyes que phi de n es verdadera para toda n en n. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido para entender un poco mejor cómo hacer pruebas por inducción.